Vamos a dar comienzo entonces a esta segunda parte de las leyes de las ofrendas. Ya estudiamos la primera parte la vez pasada, ahora vamos a terminar con este tema. Las leyes de las ofrendas, sexta parte, la ley del Korban Shelamim. Esta es la ley del Sebach Shelamim que uno puede ofrecer a Yahweh. Si lo ofrece por agradecimiento, ofrecerá junto con el sacrificio de agradecimiento tortas ácimas mezcladas con aceite, bien empapadas, pastelillos ácimos untados con aceite y tortas de harina selecta mezcladas con aceite, bien empapadas. Esta ofrenda con tortas de pan leudado agregadas la presentará junto con su sacrificio de agradecimiento por el bienestar. De esta ofrecerá una de cada clase como donación a Yahweh. Irá para el sacerdote que rocía la sangre del Sebach Shelamim, y la carne de su Sebach Shelamim se comerá el día en que se ofrece, no se dejará nada de ella hasta la mañana. Sin embargo, si el sacrificio que ofrece es una ofrenda votiva o voluntaria, se comerá el día que se ofrece el sacrificio, y lo que sobre se comerá por la mañana. Lo que sobre entonces de la carne del sacrificio se consumirá al fuego en el tercer día. Si alguna parte de la carne de su Sebach Shelamim se come en el tercer día, no será aceptable, no le contará al que lo ofrece. Es algo ofensivo y la persona que coma de ello llevará su culpa. La carne que toque algo impuro no deberá comerse, se consumirá al fuego. En cuanto a la otra carne, solo el que esté limpio puede comer esa carne. Pero la persona que en estado de inmundicia coma carne del Sebach Shelamim de Yahweh, esa persona será cortada de su parentela. Cuando una persona toque algo impuro, sea inmundicia humana o un animal impuro o alguna criatura impura y coma carne de los sacrificios de bienestar de Yahweh, esa persona será cortada de su parentela. Está en el capítulo 7 de Vayikra. El Pasuk 11 deja atrás la ofrenda de la Shan que vimos y ahora se dirige a la ofrenda Shelamim, la cual nosotros también llamamos ofrenda de paz. Quizás la clave para entender por qué esta ofrenda aparece en este orden es que estamos a punto de comenzando con el Pasuk 11 del capítulo 7, con una clase diferente de ofrendas. Si las ofrendas discutidas en los capítulos 6 y 7 hasta ahora han sido de la clase Kodesh Kodashim, ofrendas santísimas. Ahora nosotros llegamos a la clase Kodesh Kalim, o las ofrendas de menor santidad, no que no sean santas, pero no son santísimas. Ahora bien, no minimicemos el asunto, ¿no es cierto? Porque que se quede claro, no es que no tengan ninguna santidad, sí la tienen, solo que no tanta santidad como las otras. Y esto se ve en el hecho de que el oferente también puede comer de ellas, además del sacerdote, el creyente fuera del tabernáculo y el sacerdote dentro del tabernáculo. Esa es la diferencia. Tenemos que ver claramente que hay varios tipos de Sebach, ¿sí? Que Sebach quiere decir sacrificio, acordémonos. Algo que ya mencionamos en su momento. Nosotros vamos a ver los dos primarios, ¿sí? El Sebach Shelamim y el Sebach Todah, que es la acción de gracias, ¿sí? Les recordando que los dos son Shelamim. O sea, Shelamim quiere decir sacrificios. Esa es la traducción que más se acuerda, ¿no es cierto? Todos sabemos que la palabra Todah en hebreo quiere decir gracias. Por eso, en esta aplicación, Sebach Todah es una ofrenda de acción de gracias, ¿sí? Por lo que la idea detrás del Sebach Todah era que había una ocasión para expresar gratitud a Yahweh por algún motivo. Y esta gratitud era generalmente por haber sido libertado de alguna situación peligrosa, como sobrevivir a una batalla o hasta sobrevivir a una enfermedad seria, vamos a suponer, ¿no es cierto? Algo que ya estudiamos también. En lenguaje común, el Sebach Todah entonces incluía un sacrificio animal y un sacrificio de grano. Técnicamente, el Sebach Todah era únicamente la porción de sacrificio del animal, ¿sí? Pero la misma siempre era acompañada con otra ofrenda, la ofrenda de grano, una ofrenda minjá, ¿sí? No quiere decir que la ofrenda minjá sea parte del Sebach Todah, pero sí que está siempre acompañándola. Y para confundir
confundirnos un poco más, dependiendo de la clase exacta y el propósito del Sebach, la masa de la ofrenda de grano debía ser con o sin levadura. En este sentido, el Sebach era llamado ofrenda de votos y en este caso, al ser de agradecimiento, era voluntario que se realizaba. Pero había otra forma de Sebach Todá que implicaba un voto. Ya hemos hablado de la diferencia, ¿no es cierto?, entre dar algo por agradecimiento y hacer un voto, lo cual hay que cumplir. En este caso, aún siendo de agradecimiento, porque también implica agradecimiento, era obligatoria. La misma tenía tenía que ver con el pronunciamiento de un voto que la persona hubiera hecho en algún momento, ¿no es cierto? Que un creyente podía prometer y la ofrenda era doble. En este caso, al hacer el voto sagrado a Elohim, el Sebach Todá era llevado a cabo. Y cuando el voto era completado, o sea, se había obtenido lo que se había pedido o había pasado el tiempo, dependiendo del tipo de voto, el mismo era hecho nuevamente. O sea, hay uno de apertura y uno de cierre, digamos. En el libro de Maaseh nosotros leemos de Shaul, justamente siendo instruido por Jacob, por Santiago, a pagar la ofrenda de voto de unos hombres que habían completado sus votos, habían terminado el lapso de tiempo. Esto era para poder probarles a todos los que estaban presentes que Shaul permanecía un judío que observaba la Torá, ¿no es cierto?, aun cuando tenía convicción de que Yahshua era el Mashiach. Por tanto, haz esto que te decimos. Entre nosotros hay 4 hombres que han hecho votos. Lleva contigo a esos hombres, purifícate con ellos, paga por ellos para que se raspen sus cabezas y todos sabrán que las cosas no son como se les ha informado acerca de ti, sino que tú también sigues guardando la Torá. Esto está en el capítulo 21 de Maaseh. Lo que Shaul estaba específicamente pagando eran los animales del sacrificio que eran necesarios para la ofrenda de Sebach Shelamim que estos hombres necesitaban para cumplir con ese requisito justamente. En el pasuk 17 de Vayikra nosotros comenzamos a percibir que lo que son en cierto modo reglas generales de procedimientos de realización y aplicación del sacrificio, especialmente en lo referente al tiempo que las personas tienen para comer la carne, ¿sí?, de los animales de sacrificio, ya que ya fuera el participante o el sacerdote, ¿no es cierto? La regla general que ya estudiamos es que uno tiene 2 días, ¿no es cierto?, para comérsela, porque al comienzo del tercer día cualquier resto debe ser quemado, porque a partir del tercer día la carne es considerada ritualmente impura. Como el Shelamim podía ser manejado por el creyente común, o sea, podía ser llevado y manipulado, la carne podía ser comida también por el creyente, fuera del tabernáculo inclusive, no había control por parte de los sacerdotes acerca del modo en que la misma iba a ser consumida, o sea, no había una vigilancia, a ver, lo estás haciendo bien, ¿no es cierto?, no te equivocaste, no se te cayó nada al piso, lo levantaste, te lo comiste igual, que eso sería ser inmunda parte de la carne, ¿no es cierto? Entonces aquí recibimos una amonestación más profunda que la prohibición de ingerir carne que hubiera tocado cualquier cosa impura, ¿no es cierto? Esto porque la carne, o sea, la comida se convierte en impura por contacto. Y esto pone énfasis en el principio crítico de Elohim de que la impureza puede ser transferida por contacto, una cosa que ya tocamos en el post anterior. En este caso la carne comenzó ritualmente pura porque todo el sacrificio fue hecho dentro del templo, del tabernáculo, ¿no es cierto? Estaba todo bien, pero si se hubiera colocado en contacto con algo o alguien que estuviera en un estado impuro, o si se la consumiera fuera de las condiciones establecidas del ritual, entonces la carne se volvía impura. Por lo que el principio en una palabra simplemente es justamente la impureza es contagiosa. Como dice en el pasuk 20, no solo la comida que toca algo impuro se infecta por impureza, si tenemos, por ejemplo, si un creyente se vuelve ritualmente impuro,
por ejemplo, por estar en contacto con un muerto, una criatura que es considerada impura, ¿sí? Entonces no solo esa persona se vuelve impura, sino cualquier comida que esa persona toque, incluyendo la comida que provenga de un sacrificio kadosh. O sea, el sacrificio había sido declarado kadosh, pero esta persona que estaba en un estado ritualmente impuro la toca y ya está, se acabó lo kadosh, la acaba de corromper, ¿sí? Por eso dice que solo el que esté limpio puede comer esa carne, como estudiamos en el post anterior. Nuevamente, la impureza cuando toca algo que es puro o santo, contamina y vuelve impura esa cosa santa. Para que se entienda y se quede bien clarito, esto fue justamente lo que pasó con Adán y Jabá. Los dos eran puros y santos, ¿no es cierto? Pero tocaron una cosa impura y fueron corrompidos. Ahora bien, leamos un poco más adelante, de los Pasukim 28 al 36. Yahweh le habló a Moshe diciendo, háblale así a los israelitas, la ofrenda de Yahweh, a Yahweh de un sacrificio de bienestar, o sea, un Sebach Shelamim, debe presentarla el mismo que ofrezca el Sebach Shelamim a Yahweh. Su propia mano presentará la ofrenda encendida de Yahweh. Esta palabra aquí, ofrenda encendida, acordémonos que es Isha, no es un olá, no es un holocausto. Todas las ofrendas que son quemadas, o todas las que van en el altar, ¿no es cierto?, son llamadas ofrenda encendida por el hecho de que son quemadas, pero no todas son olá, que se quema completamente. Algunas se quemaban solamente algunas partes. Presentará la grasa con el pecho para elevarlo como ofrenda elevada delante de Yahweh. El sacerdote convertirá la grasa en humo sobre el altar y el pecho irá para los hijos de Aarón. Y el muslo derecho de sus sacrificios de bienestar lo presentarán al sacerdote como donación. El de los hijos de Aarón que ofrezca la sangre y la grasa de la Sebach Shelamim obtendrá el muslo derecho como su porción. Porque he tomado el pecho de la ofrenda de elevación y el muslo de la ofrenda de bienestar como su porción, ¿sí? Y el muslo de los israelitas de su sacrificio de bienestar, y se las he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como su asignación de parte de los israelitas para siempre. Esta es la asignación de Aarón y la asignación de sus hijos de las ofrendas encendidas de Yahweh, una vez que hayan sido instaladas para servirle a Yahweh como sacerdotes. Esto mandó Yahweh que se les diera cuando fueran ungidos como una asignación de parte de los israelitas para siempre a través de las edades. Mientras que todo el capítulo 6 y la primera parte del capítulo 7 de Vayikra primordialmente apuntan al sacerdocio, como estuvimos viendo, el Pasuk 29 aquí del capítulo 7 está especialmente dirigido al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Es decir, a los creyentes comunes. Y el mismo tiene que ver con el Sebach Shelamim, justamente, que ya vimos en buena medida, porque ya lo estudiamos en buena medida. La regulación que es ordenada es que el creyente debe presentar la ofrenda de sacrificio del Sebach Shelamim él mismo, o sea, la misma persona. Es el único caso en el cual el creyente tiene una parte bastante activa, porque además va a comer también, ¿no es cierto? Eso lo tenemos que recordar. Pero lo que presentar significa aquí no quiere decir poner el animal encima del altar de bronce. Sí que se entienda, no está realizando el sacrificio la persona. Se sigue teniendo que utilizar al sacerdote como intermediario. Eso siempre era una tarea que solamente el sacerdote podía hacer. Y está indicado un poquito más adelante. Más bien es que el creyente levanta al animal, ¿no es cierto? Hace un movimiento de agitación con el mismo delante del Adón, lo presenta, eso es presentar una ofrenda, ¿no es cierto? Una parte del animal, no el animal completo. En hebreo esto es llamado tenufá, como ya estudiamos, literalmente quiere decir mecer, o sea, mover, agitar. ¿Sí? Esta es una ofrenda mecida, como es conocida, y lo van a encontrar así en muchas traducciones. De manera que lo que nosotros tenemos en este retrato es un hombre común trayendo un animal al tabernáculo, él mismo es sacrificado después de que él le impone las manos, ¿no es cierto? Cualquier parte que vaya a ser quemada en el altar es presentada a Yahweh por el creyente.
o sea, lo que se tiene que presentar como para ser quemado sobre el altar, lo presenta el mismo oferente, luego se lo pasa al sacerdote, el sacerdote se ocupa del resto. Entonces, ponerá la porción de grasa en el altar de bronce y así todas las partes que deben ser quemadas son quemadas. Ya vimos entonces que había dos clases principales de ofrenda, las Kodesh Kodashim, santísima, ¿no es cierto? Y la Kodesh Kalim, o ofrenda Kadosh, pero de menor santidad. La ofrenda santísima no permite mucha participación de parte del laico, o sea, de la persona que no es ordenada sacerdote, pero la ofrenda de menor santidad regularmente sí permitía una participación significativa de parte del que traía la ofrenda. Obviamente el Zebach Shelamin era una clase de ofrenda Kodesh Kalim, ya que el creyente estaba presentando justamente esta ofrenda por sí mismo, ¿sí? Directamente se la estaba presentando a Yahweh. Entonces no es una ofrenda santísima. El sacerdote que oficiaba, vemos que recibía el muslo derecho, perdón, pues se movió todo, y el pecho. Esto significa que la parte fuerte de Mashiach, el muslo derecho, en su ascensión es dada por porción al que sirve. Como ya mencionamos antes, el muslo es el lugar donde se apoya la espada y es donde el Adón tiene escrito Adón de Adones, ¿no es cierto? Y esto es para que sea nuestra firmeza y nuestra consagración un sello de que sus sacerdotes le pertenecemos. En su manto y sobre su muslo tiene escrito el título Rey Supremo y Soberano Supremo. Eso depende de las traducciones, ¿no es cierto? Esto está en Gilgalut 19. En cuanto al pecho, es la parte que guarda el corazón, donde está nuestra fuente, como dice Mishlei, Proverbios 4, por sobre todas las cosas guarda tu corazón, el Lev, ¿no es cierto? Porque de él mana la vida. Estos pasuquín revelan que la mejor parte, la grosura, siempre la mejor parte, es dada a Elohim, pero que la parte del corazón es para sus sacerdotes. El pectoral, ¿no es cierto? El Hoshen Hamishpat, que ya estudiamos, reposaba sobre el corazón, para que el sumo sacerdote tuviera a todo el pueblo de Israel, las 12 tribus que estaban representadas por las joyas, sobre su corazón, ¿no es cierto? Hoy Yeshua, vestido con las vestiduras del sumo sacerdote de Cohen Gadol, está delante del Padre con nuestros nombres grabados en su corazón, respondiendo por nosotros como nuestro abogado, intercediendo por nosotros. El pecho era dado a los Kohanim porque ellos ministraban al sumo sacerdote que cargaba con el Hoshen Hamishpat, ¿no es cierto? Las piedras preciosas que representaban no solo a las 12 tribus, sino mucho más, la edificación de Yahweh del cuerpo de Mashiach, que culmina en la Nueva Jerusalén. Y también les daba el muslo, que era el lugar donde los soldados apoyan la espada. ¿Sí? Como dijimos, esto habla de la forma en que Yahweh fortalece, mantiene firmes a sus hijos y también cómo nos edifica en ejad y en amor los unos con los otros. Este es el alimento que él proporciona a los sacerdotes, a aquellos que se han consagrado a su servicio. No seamos solo creyentes del atrio, convirtámonos en sacerdotes del Mishkan. En el Pasuk 34 entonces dice que Yahweh ha tomado la carne de la ofrenda del Zebach Shelamin y se la ha dado a los sacerdotes. Esto significa que cuando algo es traído para ser sacrificado, inmediatamente viene a ser posesión de Yahweh. Una vez que algo es traído y es presentado, ¿no es cierto? Eso es de Yahweh, ya pertenece a él, es propiedad sagrada. Y es su decisión, que se entienda bien claro, entregar parte de esa propiedad que le pertenece a él a sus sacerdotes. Percibamos también que en el Pasuk 35, al final del Pasuk, que explica que lo que acaba de ser instruido debe tomar lugar después de que Aarón y sus hijos hubieran sido consagrados, porque todavía no han sido consagrados. De hecho, todo esto son explicaciones previas, ¿sí? Este punto todavía no ha acontecido, por lo que aquí se tipifica, trasladándolo a nuestro tiempo actual, es que se está hablando de sacerdotes que han sido ya ungidos, y que hoy es de convicción general que en el cristianismo, ¿no es cierto?, que todos son sacerdotes de la orden de Melquisedec, lo cual es verdad potencialmente. Digámoslo como todas las cosas, en promesa, porque no implica que ya lo sean de facto,
¿sí? Mientras no desarrollen ese sacerdocio en sus vidas de forma práctica de la mano del Ruach, lo cual implica esta verdadera unción para consagración. Esto implica un compromiso que la mayoría no asume ni quiere asumir. De manera que hay muchos que aseguran ser ungidos, y no me refiero únicamente a los falsos apóstoles televisivos, cuidado, ¿sí? Sino que muchos que creen haber recibido al Ruach, o sea, que haber recibido eso es lo mismo que ser ungido sacerdote y ya está. Ya son casi Cohen Gadol directamente, ¿no? Lamentablemente no lo son. Esto requiere un tiempo de crecimiento, un tiempo de aprendizaje y un tiempo de ordenación y además la dedicación y consagración. La mejor prueba es que no ministran vida, sino carne, que poco edifican, mucho destruyen. Lamentablemente son rebeldes y desobedientes a los mandatos de Yahweh y que eligen las partes que les gustan, ¿no es cierto? Van sacando como si la Torah de Yahweh fuera un buffet libre. Evitemos comportarnos como lo que no somos, porque eso solo redunda en nuestra propia destrucción. Si Él nos llama, Él califica, Él prepara todo. No sirvamos a Yahweh con fuego extraño, porque el fuego de Yahweh consumirá todo lo que no lo provenga de Él. Solo los sacerdotes ungidos son aceptados por Él para su servicio, pero Él tiene la misericordia de permitir que cualquiera entre sus hijos, aún no habiendo sido consagrado, se acerque a Él para ofrecerle una ofrenda de paz, como estamos viendo. Y esto únicamente después de haber ofrecido por medio de los sacerdotes ordenados su sacrificio de perdón y culpa, además del olá y el minjá que acompañan y que Yahweh ha provisto para todos. Shalom Gaby, Carla, Katy, Shalom Yamil. Las leyes de las ofrendas, séptima parte, la ley de la grasa y del aceite. Entonces, ahora llegamos a una instrucción para los yahuditas en general. De los pasukim 22 al 27 de este capítulo 7. Y Yahweh le habló a Moshe diciendo, háblale así a los israelitas. Ustedes no deben comer grasa de buey, ni de oveja, ni de cabra. La grasa de animales que mueran o que sean destrozados por bestias puede usarse para cualquier cosa, pero no deben comérsela. Si alguien come grasa de animales con los que se pueden hacer ofrendas encendidas a Yahweh, que son justamente los mencionados, la persona que la coma será cortada de su parentela. Y ustedes no deben consumir sangre alguna, sea de ave o de animal, en ninguno de sus establecimientos. Cualquiera que coma sangre será cortado de su parentela. Ningún israelita entonces tiene que comer la grasa de un buey, cualquier vacuno en general, ni de ovejas o cabras, de las partes que normalmente podían ser ofrecidas a Yahweh. Vean bien, porque el texto es claro, ¿sí? Si alguien come grasa de animales con los que se pueden hacer ofrendas encendidas a Yahweh, lo que está diciendo acá no quiere decir que si te comes un pedacito de grasa que está mezclado con la carne en alguna parte te morís. No pasa por ahí. Son las partes que normalmente hubieran sido ofrecidas en el altar. Entonces esas partes no pueden ser comidas, no solo en un sacrificio, sino bajo ningún concepto en ningún lugar. Si alguien hubiera sacrificado un animal para comerlo sin pasar por un sacrificio, esas partes tampoco podían ser comidas. Las palabras hebreas son Helev y Shemen. Shemen era la grasa ordinaria, como eso encontrada abajo de la piel o el cuero de un animal, ¿no es cierto? Como la que podríamos ver en un corte de carne común. Helev era la grasa que ya cubría algunos órganos internos, y esta es la clase de grasa que era usada para quemar en los sacrificios en el altar de bronce, ¿sí? Que es específicamente declarada fuera de límites de consumo humano en el pasuk 23, como acabamos de ver. El pasuk 23 no está hablando de grasa shemen, ¿sí? La grasa regular que está en la carne. La carne viene con grasa mezclada, no se podría. Bueno, hay algunos que son bastante enfermos y hacen eso, pero no es eso lo que se está explicando, no es eso lo que está pidiendo. La idea es el tipo que es que el tipo de Helev, de porciones grasa de sacrificio, nunca puede ser comida por nadie, ni el sacerdote ni el laico, nadie.
Y esto ni siquiera tampoco fuera sacrificio, que quede claro, en mi casa tampoco lo puedo comer. Esto, después de que Israel se estableció en la tierra prometida y muchos más dueños de ganado y reses empezaron a comer más carne, porque en el desierto no tenían esa libertad, digamos, o esa abundancia, ¿no? No tenían pocos animales y se utilizaban más que nada para la producción de leche y la reproducción. Pero ya cuando se establecieron, ellos recibieron manadas de animales que no les pertenecían, que eran de los otros. Bueno, ahí ya hubo una prosperidad, por así decir. Esa carne tenía un sacrificio kadosh en el sentido de que su sangre era derramada por tierra. Siempre y todas y cada una de las veces que se mata un animal para consumo, ¿sí? Que no sea para sacrificio, la sangre debe ser derramada por tierra. Pero no es un sacrificio, algo que estaba expresamente prohibido por la Torá, porque solamente en el tabernáculo se pueden hacer los sacrificios y son específicos para, como ya los estudiamos. Esa era la carne que había sido matada exclusivamente para propósitos de alimentación. Pero la misma regla debía ser aplicada. Como vemos, la grasa no podía ser comida y era quemada junto con todo lo que sobrara después del tercer día. El pasuk 26 establece la ley de que ninguna sangre puede ser ingerida por los israelitas, ¿no es cierto? También en ningún lugar, o sea, no es solo no la pueden ingerir dentro del templo, afuera pueden, no. Esto implica también, obviamente, la prohibición de cocinar esa sangre en algún tipo de comida. Ni tampoco la sangre podía ser un ingrediente en medio de la cocción, ni se podía beber, evidentemente. Aunque esto pueda sorprendernos, el tomar la sangre de un animal todavía es relativamente común en el mundo, hoy en día mismo, ¿sí? Aunque mayormente fuera de la cultura occidental. Aunque ya lo sabemos, vamos a recordar una vez más, había una razón primaria por la cual la sangre nunca debía ser consumida por el hombre, y es porque la sangre había sido separada como el único medio para obtener expiación y por lo tanto no podía ser usada para ningún otro propósito bajo los cielos. La sangre era y aún es el único medio de expiación que Elohim va a aceptar, porque es el único medio de expiación que él ha ordenado, no ha ordenado otro. Luego de la venida de nuestro Adón Yahshua, el sistema de sacrificios que nosotros estamos estudiando en Vayikra fue transformado de manera que, aunque aún continúa siendo necesaria la sangre para la expiación, esa parte no se eliminó. Entonces no se puede decir que se haya eliminado todo, todas las cosas que estaban en la ley, que haya sido abolida y nada. No, la sangre sigue siendo necesaria, solamente que el, entre comillas, animal ha sido reemplazado, ¿no es cierto? Y esa sangre ya no es de un animal, sino de nuestro Adón Yahshua. Entonces la sangre de bueyes y cabras perdió su eficacia para expiar por el pecado. Y este es un punto importante porque sabemos que los judíos están tratando de volver a hacer esos sacrificios. Ya han realizado algunos en estas pruebas que han estado haciendo. Y esa carne, esa sangre, esos animales ya no tienen esa servilidad, o sea, ya no van a ser aceptados. Después de la muerte y resurrección de Yahshua, Elohim decretó que la sangre de los animales ya no sería aceptable para expiación. Sin duda alguna, el Berihá ya nos informa que los creyentes son el templo de Elohim, ¿no es cierto? En esta era, en la tierra, ¿sí? Las piedras que conforman y conformarán, hoy en parcialidad, mañana en perfección, la nueva Jerusalén. ¿No saben ustedes que son templo de Elohim y que el Espíritu de Elohim mora en ustedes? Dice Corintiyim Aleph en capítulo 3. Esta, para muchos, es una sorprendente realidad, realmente, para muchos es sorprendente, es repetida y confirmada, sin embargo, en un montón de lugares en el Brit Hadashah. También Yahshua insistió en que él era mayor que el templo, pero les digo que uno mayor que el templo está aquí, dice Matías 12 y en Mordejai 14, nosotros lo oímos decir, yo derribaré este templo que fue construido con manos y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. ¿Cuándo y cómo la humanidad llegó a ser templo de Elohim? En Shavuot, ¿sí? O sea, Pentecostés en el griego. ¿Qué es lo que hace a cualquier hombre en particular un templo de Elohim? Que somos tabernáculo del Ruach HaKodesh, ¿sí? Piedras que podemos ser insertadas en el edificio de Yahweh, que es su casa. Lo único que hizo que el templo de Jerusalén físico
físico, ¿no es cierto? El templo que construyó Shlomo y las siguientes veces. Fuera, el templo de Yahweh fue su presencia. Eso hizo que fuera el templo de Yahweh. Cuando el Ruach de Elohim no está en un lugar, sea un hombre, o sea un templo, o sea el tabernáculo, que también fue abandonado en su momento, lo que queda es una cáscara vacía. Como vemos cuando la gloria de Yahweh abandonó el templo en el capítulo 10 del libro de Yahezkel. Algunas cosas acerca del Adón y su plan, que a primera vista parecen fáciles de entender, blanco y negro, digamos, ¿no es cierto? Una cosa sencillita, terminan siendo complejas y difíciles de discernir normalmente, porque sabemos perfectamente que tiene muchas camadas, tiene muchas formas de comprensión. Como creyentes, nosotros podemos ver la reconstrucción del templo, la restitución de los sacrificios de animales como una señal de en qué punto de la historia del mundo estamos, pero no podemos apoyarla. Eso hay que entenderlo, ¿no es cierto? Si decimos que lo hacemos porque así está escrito y no está escrito, porque se trata únicamente de una interpretación humana acerca de ciertos pasukim, porque en ningún lado en las escrituras dice se reconstruirá un tercer templo, si decimos entonces que lo hacemos por eso, como muchos mesiánicos están diciendo esto, sobre todo los provenientes del cristianismo, que están haciendo mucha ensalada, estamos asegurando que a nosotros nos conviene, porque yo he escuchado también estas cosas, ¿sí? Apoyar ese templo para que las cosas se cumplan. Esa es la idea, sin tener en cuenta que el hecho de desearlo y construirlo es en sí mismo un pecado contra Yahweh y blasfemia contra su Hijo. No podemos desear que se cumpla el mal para que venga el bien. Hagamos males para que vengan bien, no nos da. Está bien escrito que no es así. El hecho de que su construcción, si eso sucede o no, es discutible, pero no estamos hablando de ese punto. El hecho de que su construcción niega el sacrificio de Yahshua y coloca a los judíos bajo condenación, evidentemente, implica que nosotros, si somos verdaderos hijos de Yahweh, somos atalaya para los que tropiezan, que son nuestros hermanos, ¿sí? No es porque es la casa que todavía está caída, y hay muchos todavía que andan por ahí que no son todavía, no han sido salvos aún, pero también serán hermanos. Entonces nosotros tenemos que tener ese punto en cuenta. No podemos apoyar un deseo pecaminoso contrario a la voluntad directa de Yahweh, solo porque Él en su voluntad permisiva los conduzca a tener el deseo de su corazón, a obtener eso que han buscado como parte del castigo que están recibiendo, ¿sí? Porque eso es su condena. Nosotros no podemos apoyarlos en eso y decir que bien, ahora vienen y se fritan solos. Esa es más o menos la postura que yo veo de muchos cristianos cuando apoyan al sionismo y otras cosas. Nuestra posición no puede ser apoyarlos, sino advertirles acerca del mal que pretenden, porque es rebeldía y ellos se están rebelando aunque no se den cuenta. Bueno, vamos a terminar con el tema. El final del Pasuk 26 incluye la frase, en ningún lugar que habiten. Esto es, el consumo de sangre no debe suceder en ningún lugar, nunca jamás. Se terminó. Ahora, ¿por qué las escrituras dirían estas palabras que parecen ser redundantes, no es cierto? ¿De dónde más Yahweh estaría hablando si no fuese de un asentamiento israelita justamente? La idea expresada aquí es que esta ley acerca de no comer carne debe ser obedecida hasta fuera de los terrenos del tabernáculo, como decimos, en cualquier lugar, en mi caso tampoco, y fuera del campamento también, o sea que por más que yo me vaya fuera del campamento, no tengo permiso de transgresión allá lejos, donde nadie me ve. Muchas de las leyes de los ritos que nosotros hemos encontrado aplican al área del tabernáculo solamente, pero esta ley junto con otras aplica a todas las circunstancias donde quiera que un hebreo viva. En lenguaje moderno, lo que dice es que no comamos sangre en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, en ningún lugar, sea fresca, cocida o lo que sea, así por ninguna razón cualquiera que fuera. Shalom Perla, bienvenida. Epílogo de las leyes de las ofrendas. Tal es la ley de la ofrenda quemada, la ofrenda de comida, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, la ofrenda de ordenación y el sacrificio de bienestar que le encargó Yahweh a Moshe en el monte Sinai, cuando mandó que los israelitas presentaran sus ofrendas a Yahweh en el desierto de Sinai. Esto está en los Pasukim 37 y 38 de Vayikra.
7. Esto significa que nuestra consagración al sacerdocio tiene que realizarse tomando el Mashiach, que lo incluye todo, como las 5 ofrendas y según las normas correspondientes. Cuando digo consagración al sacerdocio, no me refiero a nacer de nuevo, a creer en la obra de Mashiach y ser salvo. No, eso es otra cosa. Eso es nacer de lo alto, ¿no es cierto? La consagración es un paso que va mucho más allá, inclusive, de la más simple santificación que se pueda comprender. Todos los creyentes son ciertamente salvos, han aceptado a Yeshua, acabó ahí el tema de la salvación. Muchos tienen un cierto nivel de santificación también, diferentes niveles, ¿no es cierto? Pero ciertamente son muy pocos aquellos que se han consagrado en entrega completa para el servicio del sacerdocio. El Pasuk 37 nos habla de la consagración de manera indirecta. Aquí la consagración no es una sexta ofrenda, ¿sí? Más bien las 5 ofrendas tienen como finalidad la consagración completa, porque vamos a estudiarlo nuevamente, aunque ya lo estudiamos en Shemot, en la primera vez que Yahweh dio las instrucciones. Aquí lo que vamos a ver es lo que se hizo, cómo fueron aplicadas esas instrucciones, ¿no es cierto?, próximamente. Y todo eso entonces apunta a la consagración. Son aplicadas todas las ofrendas. En el tiempo de la consagración, Elohim asignó estas ofrendas con sus diferentes aspectos para el deleite de los sacerdotes, llenando sus manos. Esto lo vimos en el capítulo 93 de Shemot, ¿sí? Para que ninguno llegara con las manos vacías a su presencia. Es un requisito. Hemos visto que en los capítulos del 1 al 5 las ofrendas siguen una secuencia particular, ¿no es cierto? El holocausto, la ofrenda de harina, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por las transgresiones. Así es como aparecen. Vimos también que esta secuencia no es conforme a la doctrina, sino conforme a nuestra experiencia práctica. Y sin embargo, al darse las leyes de las 5 ofrendas, la secuencia cambia significativamente una vez más. Aquí la ley del holocausto es primero, después de lo cual viene la ley de la ofrenda de harina, la ofrenda por el pecado, la ofrenda de las transgresiones y la ofrenda de paz. Esta última secuencia concuerda con el cuadro total de la edificación de Elohim, según el corazón de Yahweh y su deseo. Él dispuso que experimentemos a Mashiach como 4 clases de ofrenda. El holocausto, que es lo básico porque es la entrega completa, la ofrenda de harina, que nos alimenta, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por las transgresiones. El holocausto es el requisito necesario en todas las ofrendas, no nos olvidemos nunca de eso. Pero eso no quiere decir que todos los israelitas tuvieran que llevar un holocausto cada vez que se mandaban una y que tuvieran que hacer cosas simples, sino que todo estaba apoyado en el holocausto continuo que ardía constantemente sobre el altar. Un novillo de mañana, un novillo por la tarde y ardiendo toda la noche. Ese es el holocausto continuo que Yahweh dispuso estuviera ardiendo constantemente sobre el altar en favor de todos los israelitas. Sobre sobre esa consagración que representa Mashiach, evidentemente, es que se realizan y son aprobadas justamente el resto de los sacrificios u ofrendas que son entregados. Entonces, sobre este olá o junto a él, dependiendo, porque se lo traduce de diferentes maneras, pero también es dependiendo del espacio que hubiera sobre el altar, se colocaban el resto de las ofrendas. Estas 4 ofrendas en acción conjunta tienen como resultado la paz, la shalom. Justamente eso nos trae de nuevo en reconexión perfecta con Elohim. Esta shalom es lo que Elohim desea. Según su corazón, Él desea que nosotros disfrutemos de su edificación, la cual se centra en su Hijo, que es Yeshua. Mashiach es nuestro holocausto, nuestra ofrenda de harina, todas las ofrendas y cada una, a fin de que nosotros lo disfrutemos como shalom. Entonces, Él es también nuestra acción de gracias, ¿sí? De manera que en nuestros votos, en nuestras ofrendas voluntarias, disfrutamos a Mashiach como nuestra shalom con Elohim. Esta secuencia retrata la edificación de Elohim en su totalidad. Así siendo entonces, en Vayikra, en los capítulos del 1 al 7, encontramos 2 secuencias. La secuencia conforme al punto de vista del Padre y la experiencia conforme al creyente, de acuerdo con la edificación de Elohim en su totalidad. Las 4 ofrendas, ¿sí?,
tienen como finalidad que nosotros disfrutemos a Mashiach como nuestra paz con Elohim en todo sentido. Y esta Shalom, no lo olvidemos, es entrar en su reposo justamente. Yahshua cumplió cada uno de los sacrificios por nosotros, ¿sí? Porque dice en Hebrín 10:12, pero hablando de Mashiach, después de ofrecer un solo sacrificio por los pecados, uno solo, se sentó para siempre a la diestra de Elohim. Eso quiere decir que fue completamente aprobado. En primer lugar, cumplió con el Corbán Olá que aparece en el capítulo 1 de Vayikra, ¿no es cierto?, que ya estudiamos. Como también Mashiach nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Elohim en olor fragante. Efesios 5:2. Cumplió también el Corbán Minjá como primicia, que está en el capítulo 2 de Vayikra. Pero ahora Mashiach ha resucitado de los muertos como primicias de los que durmieron, dice en Corintiim Alef 15:20. También cumplió el Corbán Shelamim, que es la ofrenda de paz, en el capítulo 3. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Elohim por medio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, dice Romaní en el capítulo 5. El Corbán Hatat, que es la ofrenda por el pecado, que aparece en el capítulo 4 de Vayikra, fue cumplido y lo indica Corintiim Bet, que en el capítulo 5. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Elohim en él. Y también cumplió el Corbán Mashá, que es el sacrificio de la culpa, que está en el capítulo 5, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, dice Romanín 4:25. Y en Yeshaya 53 también nos dice que cuando Él haya puesto su vida en expiación por el pecado, cumplirá ciertas cosas. Él entonces es el Corbán Olá, el Corbán Minjá, el Corbán Shelamim, el Corbán Hatat y el Corbán Ashan, que limpia todo pecado de su pueblo. Por su sacrificio completo que Él mismo ofreció, porque Él fue sacrificio y sacerdote, Él se ha mantenido en todas estas posiciones. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yahshua HaMashiach, hecha una vez para siempre, dice Hebrín capítulo 10, Pasuk 10. Bueno, chicos, habiendo terminado ahora la charla, la damos por terminado y en unos ratitos, cuando termine de dejar editando, nos encontramos en el MIT para charlar de todas estas cosas. Shalom a todos y bendiciones.